Ustedes traen Biblias, hermanos, levanten su Biblia, no su mano, sí, levanten su Biblia. A ver, levanten su Biblia. Si no trae Biblia, tendremos por acá, hermano David, algunas Biblias. Muy bien, ok, muy bien. Tome una Biblia para que de esta manera podamos meditar en ella y aprender de la palabra de nuestro Dios, porque en esta mañana, en el estudio, en el mensaje que vamos a tomar en consideración de lo que la Biblia nos va a enseñar, pues vamos a ver una buena cantidad de citas bíblicas. Y aquí en la iglesia, y de seguro que en otras iglesias ustedes lo han visto, se hacen manejos de la Biblia con la finalidad de tener cierta destreza a fin de que podamos manejar mejor nuestra Biblia cuando estamos escuchando la palabra del Señor, porque luego el hermano que está predicando menciona una cita bíblica y si no sabemos manejar bien la Biblia nos cuesta trabajo encontrarlo. Por eso practicamos el esgrima para que podamos rápidamente encontrar los pasajes bíblicos. Así es que en esta mañana vamos a hacer esgrima porque vamos a ver muchas citas bíblicas. Así es que, hermanos, hay que tener nuestras Biblias listas, ¿sí? Además, no olvidemos que es la palabra del Señor, es la espada del Espíritu y que debemos de atesorarla en nuestras vidas. Muy bien, así es que vamos a tomar un tema que es relevante, que es un tema importantísimo en nuestra vida cristiana, ¿sí? Y hay una ciudad, antes de nada, hay una ciudad que está en el país de Turquía. Turquía, por decir así, está cerca de Grecia. Le separa el mar Egeo, pero por decir así, pensando en Grecia, cerca de Grecia, ahí está Turquía. Y hay una ciudad moderna que se llama, tiene un nombre medio raro, pero pues porque es el turco, el idioma oficial de ahí. Y esa ciudad se llama Iznik, con la I, una Z, Iznik, N-I-K, así, Iznik. Esa ciudad moderna de Turquía tiene una historia muy especial. Es una ciudad que, aunque ya cambió el nombre, es muy famosa porque hace muchos años, propiamente en el año 325, fíjense bien, en el año 325 se llevó en esa ciudad el primer concilio de la iglesia, el primer concilio de la iglesia primitiva. Y ese concilio se le llamó el concilio de Nicea, porque así se llamaba en ese tiempo la ciudad, se llamaba la ciudad de Nicea. Hoy en la actualidad ya cambió de nombre, pero esa ciudad es muy importante. Un pastor muy famoso de ese tiempo, llamado Atanasio, dice que se reunieron 318 pastores para poder tratar un asunto doctrinal de suma relevancia. Ese tema doctrinal era la divinidad del Señor Jesucristo, porque ya había en ese tiempo, pues, pensamientos, enseñanzas que se estaban saliendo fuera de la palabra de Dios. Incluso en ese concilio estuvo una persona que pues era considerado en ese tiempo como un pastor, pero que su enseñanza se desvió completamente de lo que era la enseñanza bíblica y se llamaba Arrio. Arrio es, por decir así, como la persona que fundó la secta de los testigos de Jehová, por decir de esa manera. Porque Arrio no creía que el Señor Jesucristo era completamente Dios, al 100% Dios. Él decía que era un Dios, pero no completamente Dios. Entonces ahí hay un problema muy serio. Por eso es que se llevó a cabo ese concilio. De ese concilio surgió un credo. ¿Qué es un credo? Un credo es la declaración doctrinal, es la declaración de fe de una iglesia o de un grupo de iglesias. Si nosotros tenemos un credo, aunque no lo utilizamos, aunque no lo tomamos muy en cuenta, pero tenemos un credo y basado en las enseñanzas de la palabra de Dios.
por decir así, un credo es el resumen de las enseñanzas fundamentales de nuestra fe. Y ahí nació precisamente el credo de Nicea, que es un credo que todos los cristianos pues tomamos en consideración, aunque no en nuestras iglesias a veces no lo leemos ni lo tomamos en cuenta, pero es parte fundamental de nuestra fe en el cristianismo. Y en ese credo hay una frase que dice de la siguiente manera. Esa frase dice, relacionado con el Señor Jesús, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y aquí viene lo que vamos a tomar en consideración. Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Este credo establece que el Señor Jesucristo es Dios, pero en lo que acabamos de leer, Cristo vendrá por segunda vez, y eso lo leemos en la palabra de Dios. Eso lo sabemos en las Escrituras. Cristo vendrá por segunda vez. Así es que el tema de esta mañana es la segunda venida de Cristo. Vamos a tratar este asunto de la segunda venida de Cristo. Hoy en la actualidad está habiendo tantos eventos, tantas situaciones tan tremendas que nos están ya dando a pensar que pronto el Señor vendrá. El Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, manifestó en el capítulo 24 que va a haber guerras, que va a haber situaciones muy tremendas, que va a haber caos mundial y que van a ser señales de que Él ya vendrá o que ya viene en camino propiamente. Así es que debemos de tomar en consideración eso. Una de las cosas que nos enseña la Biblia es que de las señales que se van a presentar antes de su venida va a ser que va a ocurrir una iglesia universal. Va a haber una iglesia universal, una iglesia que va a reunir a todos los credos. Y hoy está habiendo una situación tremenda dentro de la fe, no solamente del cristianismo, sino de grupos sectarios también, en donde pues hay mucha confusión, y eso se va a aprovechar en el futuro porque el diablo va a formar una iglesia a nivel mundial, ¿sí? En la mañana nuestro hermano Memo nos estaba hablando acerca de los problemas que se están ya mencionando en el aspecto de la fe de muchas organizaciones. Por ejemplo, ¿qué se iba a esperar que los testigos de Jehová? Yo no sabía, pero ¿qué se iba a esperar que los testigos de Jehová estuvieran ya poniendo en tela de juicio su propia fe? Y ahorita hay un debate tremendo en la Iglesia Católica por la doctrina mariana, la doctrina de María, porque ahora se está diciendo que María no es corredentora con Cristo. Y eso está poniendo en un gran problema que ya están muchos sacerdotes y muchos fieles de la Iglesia Católica están renunciando. En Inglaterra la iglesia anglicana también tiene un serio problema porque han elegido la primera arzobispa de esa iglesia y el 80% de su membresía ya se ha salido de la iglesia. Entonces hay un caos mundial. Y eso va a hacer que el diablo aproveche para hacer una iglesia universal. Va a haber un gobierno también universal. No va a haber un solo gobierno, no va a haber diferentes gobiernos como lo tenemos ahorita, como el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, el gobierno de otros países. No, va a haber un gobierno mundial. Y el gobernante va a ser único en todo el mundo. ¿Y quién es ese gobernante? Pues el anticristo. El anticristo. Así es que nos estamos yendo en picada a nivel mundial hacia ese tipo de situaciones, pero eso es lo que el Señor Jesús nos está mencionando y que va a ocurrir y que por lo tanto debemos estar prevenidos, preparados, porque Él ya viene en camino. Él ya está a punto de llegar, de entrar a la tierra. La segunda venida del Señor Jesús ya está tocando a la puerta. El Señor Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Normalmente ese texto lo utilizamos en el evangelismo, pero el Señor le está hablando a una iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, que el Señor ya está tocando las puertas de nuestras iglesias para prepararnos, porque Él va a aparecer en esta tierra. Ahora, hay una gran diferencia entre lo que es la segunda venida y lo que es el arrebatamiento. No vamos a hablar del rapto en esta mañana, vamos a hablar de la segunda venida.
Cuando el Señor venga a la tierra, cuando Él esté aquí presente otra vez en este mundo. De la misma manera como el Señor Jesús vino en su primera ocasión, en su primera vez, y nació en Belén, y llevó a cabo su ministerio y cumplió el propósito de ir a la cruz para salvarnos, Cristo vendrá también por segunda vez. Y debemos de estar preparados para esto. Yo quisiera hacerles de antemano, en el amor del Señor, y lo he hecho para mi propia vida, preguntarnos, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente Cristo está en mi corazón? Porque si Él apareciera en este momento, ¿estaría con Él o estaría sin Él? Debemos de pensar en eso, porque esto es algo sumamente grave, porque esto va hacia la eternidad y debemos de sopesar esta situación, de poder valorar la situación, porque el Señor ya está a punto de entrar. Ahora déjenme decirles esto, vamos a empezar a utilizar nuestras Biblias. Vamos a utilizar nuestras Biblias. La segunda venida del Señor Jesucristo es una promesa que Él nos hizo. Es una promesa que Él hizo. El Señor Jesús mencionó y lo hizo como una promesa que Él vendría y vendría por los suyos. Les pido por favor que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo 3. Vamos a empezar a leer nuestras Biblias para que veamos lo tremendo que es esta enseñanza, la grandiosa enseñanza de la palabra de Dios con respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Capítulo 14, versículo 3 del Evangelio de Juan dice así: y si me fuere, Jesús está diciendo aquí en forma de promesa, y si me fuere y os prepararle lugar, vendré otra vez. Jesús lo está diciendo. Él se fue al cielo. Él está en el cielo. Él está preparando el lugar para nosotros. Pero dice aquí en el texto, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí está diciendo el Señor Jesús que va a venir nuevamente. Por favor, ahí mismo, en este mismo capítulo, nos vamos a saltar hasta el versículo 18, del 18 al 20, y dice de la siguiente manera, veamos las palabras del Señor Jesús: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendré a ustedes. Versículo 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Veamos la promesa del Señor Jesús. Así es que han pasado ya 2000 años, y esa promesa ya está a punto de cumplirse, de que el Señor va a venir por segunda vez. Ahora, esta promesa, hermanos, esta promesa es tan grandiosa que tenemos en base a esto una esperanza gloriosa para nuestras propias vidas, porque sabemos en la condición que estamos en este mundo. Hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte, hay separación, hay situaciones críticas en nuestras vidas, pero un día todo va a cambiar. Todo va a cambiar para bien, para gozo de nuestras propias vidas, porque Cristo va a venir por nosotros. Miren qué bendición tan grande. Ahora una cosa más todavía. Esta es una promesa del Señor, pero una cosa más. La segunda venida del Señor Jesús va a ser personal. Es decir, Él va a venir en persona. Él no va a enviar un mensajero, no va a enviar un ángel, no va a venir alguien para decir, bueno, el Señor ya está aquí. No, Él va a venir personalmente. De tal manera que vamos a quedar asombrados. Vamos a quedar en una situación de asombro tan gozoso porque el Señor va a estar aquí otra vez en el mundo. Hechos 1:11 dice de la siguiente manera. Ahora vamos hasta el libro de los Hechos, por favor. Capítulo 1 y versículo 11. Cuando el Señor Jesús se estaba yendo, los discípulos, la iglesia primitiva, los 120 hermanos que se habían reunido en la iglesia primitiva, estaban mirando al Señor y dice en el versículo 11, los cuales también les dijeron, aquí se presentaron unos ángeles, unos varones, dice aquí el texto, versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo, así vendrá, es decir, personalmente.
así como se ha ido y ustedes lo han visto, cómo ascendió al cielo y fue ocultado por una nube, Él va a venir otra vez. Se va a presentar otra vez aquí. Entonces debemos de estar con esa expectativa de que tarde o temprano el Señor Jesús va a aparecer. ¿Hemos pensado que el Señor podía venir este día? ¿Hemos pensado que podría venir esta semana? Tal vez no le hemos dado mucha atención, pero Él va a venir en un momento dado y va a venir de una manera grandiosa, ¿sí? Ya no va a ser como la primera venida. Ya no va a ser como el bebé que nació en Belén o como el hombre que vino para poder ser el siervo sufriente, para ser maltratado por el mundo. Ya no va a ser así. Ya va a ser en una condición totalmente diferente. Ahora veamos por favor lo que dice la palabra del Señor en el libro de Tito, la carta de Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 13. Tito capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice así, de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Y miren por qué razón. Porque debemos, dice el texto del versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque debemos estar a la expectativa de que va a entrar el Señor Jesús a este mundo de una manera gloriosa. Vuelvo a repetir, ni siquiera pensamos en qué tan gloriosa va a ser, pero va a ser de tanto asombro, ¿sí? Porque le vamos a ver de una manera tan maravillosa a nuestro Señor. Y ahora una cosa más todavía, será visible. Vendrá personalmente. La segunda venida es una promesa del Señor Jesús. Vendrá personalmente y ahora será visible. Y será visible por todo el mundo. No solamente por los creyentes, sino por todo el mundo van a ver al Señor Jesús. Apocalipsis 1:7 nos dice estas palabras. Ahora por favor vayamos al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7. Dice así, Apocalipsis 1:7. He aquí, y está hablando del Señor Jesús, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Miren qué tremendo, todo ojo le verá. Ahora miren, hace unos años cuando leíamos esos pasajes, hace unos 20, 30 años decíamos, ¿cómo va a ocurrir eso que todo ojo le va a ver? Pero ahora con la tecnología, ahora con los celulares, ahora con el internet, ahora nos podemos dar cuenta de lo que está pasando en el otro lado del mundo. Cuando lanzan una noticia, inmediatamente aparece en nuestros celulares la noticia y podemos ver. Así es que todo el mundo va a ver al Señor Jesucristo. Pero no solamente lo va a ver, dice Apocalipsis que se hará lamentación por él. ¿Y por qué se hará lamentación por él? Por el hecho de haberle rechazado. Por el hecho de que no confiaron en él, por no poner su fe en él. El mundo ha rechazado al Señor Jesús. Juan 1:11 dice de la siguiente manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El mundo sigue en la misma actitud. Vea en su cuadra o vea en su calle cuántas personas son cristianas como usted. Es una minoría. Tal vez sea nada más usted y su familia, y todos los demás vecinos. Lo que les interesa es su vida material, lo que les interesa es vivir su comodidad, le interesa sus propios proyectos, pero no les interesa su vida espiritual. Y cuando venga Cristo, lo van a ver y entonces ahí se van a lamentar. Y dice el texto que lo verán los que le traspasaron, los que le hirieron, los que han hablado mal de él. No en el sentido literal, porque no es que Pilatos todavía esté ahí, o que Herodes, o que Caifás y todo ese tipo de gente que estuvo en la crucifixión siga viviendo. No, los que le traspasaron son aquellos que le han negado a través
de la historia y que van a estar presentes algunos de ellos. Y entonces se van a lamentar. Ahora veamos, por favor, vamos a un libro del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 12, por favor. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. El último es Malaquías, pero antes de Malaquías está Zacarías, capítulo 12 y versículo 10. Ahora mire lo que va a ocurrir con los judíos. Este texto tiene que ver con los judíos y es muy parecido a lo que está diciendo el apóstol Juan en Apocalipsis 1:7. Versículo 10 dice de la siguiente manera, vea usted el texto, y derramaré sobre la casa de David. La casa de David se refiere a Israel. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mire lo que dice el texto. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Lo mismo que dice Apocalipsis 1:7. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Por qué va a llorar? ¿Por qué van a llorar los judíos? Porque durante siglos lo rechazaron. Durante siglos han pensado que vendría otro Mesías, no el Mesías que murió en la cruz del Calvario. Y van a llorar por él. Porque ¿cuántos de sus familiares se perdieron por no haber creído en el mensaje salvador de Cristo? Entonces veamos esta situación tan crítica que va a ocurrir. Y eso ya no está tan lejos. Eso podía pensarse en el siglo I, ¿no? ¿Cuándo vendrá el Señor? Vendrá muy lejos. Incluso en la segunda carta de Pedro menciona que algunos estaban dudando de la venida del Señor, pero ahora ya estamos más cerca que nunca. Y por lo tanto debemos de prepararnos porque puede aparecer en cualquier instante. Bien, a una cosa más también. Ya vimos que es una promesa. Ya vimos que va a ser una venida personal. Ahora también que es visible para todo el mundo. Todo el mundo va a ver al Señor Jesús. Pero no solamente lo va a ver, también se va a doler porque les va a causar consternación no haber aceptado a Él. Ahora, es impredecible la venida. No sabemos cuándo va a venir. Dice Mateo 24, 42. Veamos ahora lo que dice el texto. Mateo capítulo 24, versículo 42. Mateo 24, 42 dice estas palabras. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Otra vez, dice el texto. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hay que estar velando. Que no nos sorprenda, porque imagínense que estemos haciendo cosas no correctas, haciendo cosas indebidas y que venga el Señor. Dice el texto, velad para que no nos sorprenda. Vamos al versículo 44, allá adelantito. Versículo 44 dice así, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Va a venir a la hora que no pensamos. Nosotros llegamos a las 10 o 11 de la noche, nos acostamos, bueno, dependiendo de a qué hora se acueste usted, nos acostamos y decimos, bueno, ya terminó el día y hasta mañana. Pero no sabemos si puede venir en la noche y debemos de estar preparados para eso. Hay una figura que utiliza el apóstol Pablo y Pedro con relación a esta situación impredecible del Señor. Dice el apóstol Pablo, y también lo dice el apóstol Pedro, y te vamos a ver las citas bíblicas, que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Le avisa el ladrón, le habla por teléfono, le manda un mensajito a su WhatsApp, le dice, voy a ir a tu casa y te voy a robar. No, sabemos que no. El ladrón simplemente llega en el momento en que tenemos el sueño más pesado o cuando estamos desprevenidos y aparece de momento. Nos agarra descuidados. Lo mismo va a ocurrir con el Señor Jesús. Nos va a agarrar descuidados. Porque vendrá como ladrón en la noche.
Ahora veamos lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Vayamos hasta 1 de Tesalonicenses capítulo 5. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 2, por favor. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 2. Dice de la siguiente manera, 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces toma esta figura el Señor, o el apóstol Pablo, toma esta figura porque es impredecible el momento en que Él va a aparecer en esta tierra. Por lo tanto, hay que estar preparados. Día tras día debemos de buscar al Señor, día tras día debemos de servirle, día tras día debemos de tener nuestro corazón limpio porque puede aparecer en cualquier momento. Ahora, 2 de Pedro, por favor. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 10 ahora. Para que veamos lo que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo estaban con el mismo pensamiento acerca de la venida del Señor. 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo, vamos al versículo 10, por favor, 3:10. 2 de Pedro 3:10. Dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Veamos el primer renglón. El Señor vendrá otra vez como ladrón en la noche. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis, por favor. El Señor se lo dice a una iglesia, la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 3. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 3. Ahora nos vamos a pasar a este último libro. Apocalipsis 3:3. Y si usted lee desde el primer versículo, el Señor Jesús está hablando a la iglesia de Sardis. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ¿qué? Como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, miremos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, escribiendo bajo inspiración divina, están diciendo que el Señor va a aparecer como ladrón en la noche. Así es que debemos de estar prevenidos y preparados, porque puede ser en cualquier momento. No les debemos de olvidar de estar meditando en la palabra de Dios, de tener nuestros devocionales, de estar orando, de estar sirviendo, de estar caminando correctamente, porque Él puede venir en cualquier instante. Que no nos tome de sorpresa el Señor haciendo cosas malas, que estemos con las manos manchadas de algo que está mal en nuestras vidas, porque entonces va a ser algo grave para nuestras vidas, ¿sí? Ahora una cosa más todavía, el Señor vendrá acompañado, no va a venir solo, vendrá personalmente, vendrá visible, vendrá repentinamente, pero va a venir acompañado. ¿Quiénes van a acompañar al Señor? Vayamos a Mateo capítulo 25 y versículo 31. Mateo 25, 31. Evangelio de Mateo, capítulo 25 y versículo 31. Y dice de la siguiente manera este texto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y mire quiénes le van a acompañar, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Va a venir con sus santos ángeles. La primera vez Él vino solito. La primera vez Él vino a vivir en esta tierra y nacer en un pueblo, Belén. Y después se pasó a vivir en Nazaret toda su infancia y su juventud hasta que llegó a la edad de 30 años. Después de ahí continúa con su ministerio. Él no echó mano de los ángeles. Ahora sí. Ahora sus poderosos ángeles le van a acompañar para poder gobernar a todo este mundo. Y cuidado con alguien diga algo en contra del Señor, porque sus ángeles ahora sí van a actuar. En su primera venida, los ángeles no hicieron nada. Estando aún en la cruz, podía haber llamado a uno de sus ángeles para que le bajara, pero no lo hizo. Cuando estaba en el Getsemaní, Pedro le cortó la oreja a un hombre. Se llamaba Malco.
Y el Señor tomó la oreja y se la volvió a colocar y le sanó. Y le dijo el Señor a Pedro, podría llamar a mis ángeles. Podía hacerlo, pero no lo hizo. Ahora sí, en su segunda venida, va a venir con sus poderosos ángeles y uno solo sería capaz de volarle la cabeza a miles. Y hay una historia en el Antiguo Testamento. En el tiempo del rey Ezequías, un solo ángel mató a 180,000 asirios. 180,000 asirios. Un solo ángel. Así es que ahora, cuando venga el Señor Jesús, no va a admitir que alguien lo ofenda, que alguien diga palabras sucias contra él, que alguien se le oponga, porque un solo ángel será capaz de hacer justicia a favor de su Señor. Ahora va a ser diferente. Pero no solamente vendrá el Señor con sus ángeles, y esto viene lo grandioso para nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 19 dice de la siguiente manera, que también alguien más le va a acompañar. Ahora veamos, hermanos, lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer los versículos del 11 al versículo 14. Del 11 al 14. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y ahora veamos versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quién es ese ejército? Ese ejército que estaba vestido de lino limpio, finísimo y blanco, que seguía al Señor. ¿Quién es ese grupo de personas? ¿Quién es ese ejército? Pues miremos, por favor, un poquito atrás el contexto del pasaje. Vayamos al versículo 9. Versículo 9, ahí está el contexto. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y tus hermanos. Retén el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Quiénes van a venir con el Señor? Los cristianos, la iglesia. La iglesia va a venir con el Señor. Ahora, un poquito más todavía, versículo 8. Versículo 8 dice el texto. A ella, es decir, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los santos vendrán con el Señor, vendrán con Cristo. Todos aquellos hermanos que ya partieron, todos hermanos que están en la gloria en este momento, vendrán con el Señor, vendrán junto con sus poderosos ángeles. Miren qué bendición tan tremenda. Judas dice estas palabras. Judas es una carta que está antes del libro de Apocalipsis, por favor. Judas nada más tiene un solo capítulo. Judas versículos 14 y 15. Judas 14 y 15 dice así. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Vino el Señor con sus santas decenas de millares. Vendrá el Señor con todos aquellos hermanos. Vendrán los ángeles, los poderosos ángeles del Señor, y vendrán también sus santos. Todos aquellos hermanos que ya partieron, que están en la gloria con el Señor ahora, vestidos de lino fino, blanquísimo, estarán acompañándole y vendrán aquí a la tierra con él. Miren qué grandioso. Por último, número 1, la venida del Señor Jesús es una promesa. La venida del Señor Jesús será personal. La segunda venida del Señor será visible ante todo el mundo. La segunda venida será impredecible. Nadie sabe en qué momento va a llegar, pero va a llegar. Y será acompañada por sus ángeles y por sus santos, por aquellos
que le han amado y le recibieron en su corazón, pero el Señor vendrá para hacer juicio. El Señor va a venir para hacer juicio en el mundo. Ahora sí nadie se va a poder burlar de Él. Ahora sí no va a admitir que alguien quiera oponerse a Él, porque va a establecer un gobierno férreo de justicia y de paz en este mundo. Estamos viviendo un caos mundial, que Estados Unidos quiere invadir a Venezuela y que los rusos se quieren meter en Venezuela y que los chinos también, y que se está volviendo todo un caos mundial. El Señor va a venir y va a aparecer y va a establecer la paz bajo su régimen. Y veamos lo que dice otra vez Mateo capítulo 25. Mateo 25, por favor, versículos 31 y 32. Regresemos a este evangelio, por favor. Mateo 25, versículos 31 al 32. Mateo 25, 31 y 32 dice de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Va a apartar a los suyos y va a apartar a aquellos que le han rechazado, pero va a llamar a todas las naciones y va a hacer juicio contra cada uno de ellos. Después de ese juicio va a establecer su reino, que se llama el reino milenial, pero va a hacer juicio. Y por favor vayamos otra vez, regresemos a Judas, el versículo 15. Judas, versículo 15. Acuérdense que la carta de Judas está antes de Apocalipsis, pero el versículo 15 nos va a decir qué es lo que va a hacer el Señor en su juicio aquí en la tierra. Versículo 15 dice: para hacer juicio contra todos, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hay gente que niega a Cristo. Hay gente que ni le importa al Señor. Hay gente que dice, ni me hables de él. Bueno, pues ahora mire, el Señor va a aparecer y entonces Él va a hacer un juicio. Y dice este versículo 15 otra vez en la parte final: y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Hay gente que no cree. Nosotros tenemos una presidenta que es atea. La señora Sheinbaum es atea y lo ha declarado. Y va a decir, a ver, señora presidenta, venga para acá. A ver, ¿no cree usted en Dios? Mire qué tremendo. Lo va a llamar a juicio a todos. Y ya no va a haber escapatoria. Mire qué impresionante va a ser. Por eso debemos de estar preparados. Por eso debemos de vivir a la altura de la voluntad del Señor. No somos perfectos, es verdad. Pero tenemos que pedirle la ayuda al Señor. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a caminar correctamente. Ayúdame a vivir de la manera que a ti te agrada. Señor, tú sabes que soy débil. Tú sabes que paso por momentos difíciles. Ayúdame, Señor. Y el Señor va a actuar con su poder en nuestras vidas. No nos va a dejar. Pero tenemos que darle el primer lugar a Él. Él viene pronto. Ya está a punto de aparecer. Las señales cada vez son más evidentes de que Él va a entrar al mundo para poder ahora establecer el reino que ha sido profetizado por siglos y que ahora se va a hacer una realidad de nuestras vidas. Veamos este último versículo. Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. Hebreos capítulo 9, versículos 27 al 28. Y dice de la siguiente manera, dice este texto, estamos en Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora ella no viene para ir a la cruz. Ahora eso ya no.
Ya no tiene nada que ver con eso. Ahora viene para juzgar y salvar a aquellos que son los suyos. Va a juzgar a aquellos que le han rechazado y también va a venir a salvar a aquellos que han creído en él. Es una cosa muy especial porque en los últimos años ha habido un avivamiento en los judíos que se le llama los judíos mesiánicos que están buscando al Señor. Y de verdad que es algo asombroso que hay grupos de judíos que están buscando al Señor Jesús, que han creído en Él y Él va a venir por ellos. Pero también hay una cantidad enorme de personas que no quieren saber nada del Señor, pero Él va a venir para poder establecer su justo juicio entre las naciones. Entonces veamos lo que dice el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Cristo ya vino y murió en la cruz del Calvario. Y en este momento hay la oportunidad de venir al encuentro a Él. Podemos venir a su presencia. Podemos tener comunión con Él. Pero va a llegar el momento en que se va a terminar ese tiempo. Cuando el Señor venga, cuando venga en su gloria, se acabó la oportunidad. Aunque algunos digan, Señor, pero te conocimos, hicimos milagros en tu nombre. Y Él va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad, nunca te conocí. Por eso, hoy es el día de venir al encuentro con el Señor. Y si en nuestra vida no estamos viviendo bien delante de Él, porque solamente Él conoce nuestro corazón, es tiempo de arreglar cuentas. Es tiempo de que restauremos nuestra comunión con el Señor, de que caminemos correctamente, porque si Él aparece en este momento, nos vamos a ver en serios aprietos. Alguien puede decir, yo sí soy cristiano, yo sí acepté al Señor Jesús, pero el apóstol Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Es decir, que el cristiano tiene que dar fruto, tiene que evidenciarlo a través de obras, a través de caminar correctamente. Y al Señor no le podemos engañar, no le podemos engañar. Así es que yo quisiera animarles en el amor del Señor, que nos animemos juntos, que podamos caminar correctamente, que ya es hora de levantarnos de nuestros sueños, de nuestro letargo, que ya es hora de empezar a hacer cosas grandes para nuestro Dios, que ya es hora de que dejemos nuestra comodidad humana, nuestra comodidad familiar para venir a trabajar para nuestro Dios, porque el tiempo se nos está acortando. Cada uno de nosotros tiene talentos, tenemos dones, tenemos capacidad espiritual para llevar a cabo la obra de nuestro Dios en lo que el Señor quiere que hagamos. Pongámonos, hermanos, a trabajar. Pongámonos a hacer cosas grandes, porque si Él aparece, nos va a pedir cuentas. Y qué vergonzoso será que nos dormimos, que no hicimos caso, que Él nos advirtió a través de su palabra que iba a venir. Así es que, hermanos, animémonos. No para el próximo año, no hagamos promesas para el 2026. No anotemos en un papelito lo que vamos a hacer para el 2026. No, ya es hora, ahora. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de empezar a levantarnos, de empezar a decir, Señor, he estado mal en mi vida, he estado caminando mal, pero ayúdame, necesito de ti. Y el Señor va a hacer la obra en nuestras vidas, pero necesitamos empezar a hacer cosas grandes para Él, porque Él va a venir y nos va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas. Si usted sabe lo que pasa en su corazón y quiere arreglar su comunión con el Señor, allá en su lugar. Dígale, Señor Jesús, tú conoces mi corazón, tú sabes mi vida, tú sabes de qué manera he estado pasando estos días. Necesito de tu ayuda, restáurame, cambia mi manera de pensar, de vivir, para poder caminar en tu voluntad. Y mientras nuestro hermano Bet nos ayuda con la música de un canto,
vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a pedirle que Él sea el que tome el primer lugar en nuestros corazones, que Él haga la obra en nuestras propias vidas. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea el que haga la obra. Y si usted no ha aceptado al Señor Jesús, acéptelo. Hoy es el día de salvación. Dígale, Señor Jesús, ven a mi vida, te acepto como mi Salvador personal. Oremos.